Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Claudio Alpizar Otoya en su programa Café y Palabras, esperando que se encuentren bien y que estén dispuestos a disfrutar de una hora interesante sobre temas de política nacional e internacional. Les recuerdo que este programa usted lo puede disfrutar a través de Tica Visión, Televisión y Radio Digital, y también, por supuesto, en nuestro canal en YouTube de Café y Palabras, donde usted se puede suscribir para recibir notificaciones de los programas futuros y también notificaciones de algunas actividades que podamos tener alrededor de Café y Palabras, además de tener la hemeroteca con los programas anteriores. También los puede disfrutar en las diferentes plataformas de Facebook, de Spotify y demás que tenemos para el disfrute y el alcance de nuestro programa. Hoy vamos a conversar con Antonio Barrios, internacionalista, que con frecuencia lo tenemos en nuestro programa para desarrollar el tema de las elecciones en los Estados Unidos posterior a la renuncia del presidente Biden de ser candidato del Partido Demócrata. Pero antes de conversar con Antonio Barrios, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. El tema de Manzanillo y Gandoca y Manzanillo, es un tema más que delicado. El presidente de la República trata con otros temas de corrupción del pasado de tratar de poner una nebulosa y de tratar de opacar la atención de los medios de comunicación y de los ciudadanos sobre el tema de Gandoca Manzanillo. El domingo pasado tuve la oportunidad de andar por el cantón de Talamanca y ver los trailers detenidos con madera sacada en forma ilegal de estos bosques de Gandoca y Manzanillo. Eso fue el inicio de la gran investigación que se viene desarrollando sobre el acercamiento, sobre la amistad y sobre negocios que se han gestado desde el Poder Ejecutivo con un empresario que se dedicaba al negocio de las maderas y también que de una u otra forma ha estado explotando tierras en esta zona protegida sin los debidos permisos, o por lo menos en lo que se está discutiendo, con permisos manejados, con permisos hechos a la medida en una zona protegida. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, trata de desviar la atención de su relación con quien fuera y es vecino en su condominio, con quien le ha prestado a él y a unidades de la presidencia de la República sus polígonos para entrenamiento, con quien ha visitado en varias ocasiones la casa presidencial, en dos de ellas para reunirse con el presidente Chávez, y no quiere dar ningún detalle de las conversaciones o por qué de las visitas de este empresario. No hay la menor duda que este tema huele espantoso. No hay la menor duda de que está entre los temas de corrupción, que ya son varios en el actual gobierno, que siempre, repito, saca una nebulosa de otro tema para que no le pongamos atención a estos desórdenes que se dan en el Poder Ejecutivo, por muchas razones, especialmente porque el presidente las promueve y después saca los escarpines y les deja las broncas a sus demás colaboradores en el Poder Ejecutivo. Hay que tenerle mucha atención y mucha preocupación a un gobierno que, además de que tiene muchas causas pendientes ante la Fiscalía, además de eso, trata de burlar lo que son los controles del Estado. Hay que ponerle atención porque darle carta blanca, carta libre a un poder ejecutivo que demuestra no solamente incapacidad, sino altos niveles de corrupción es más que peligroso. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Bueno, lo prometido es deuda y aquí estamos con don Antonio Barrios, que nos ayuda mucho a entender muchos de los conflictos y muchos de del desarrollo electoral y de discusiones políticas a nivel mundial. Su capacidad y su estudio de lo que pasa a nivel internacional siempre nos ayudan a estar al tanto de lo que acontece en el mundo. Hace algunas semanas, un par de semanas, si mal no recuerdo, estuvimos hablando con Antonio después del debate que había tenido Donald Trump y Joe Biden sobre las posibilidades del Partido Demócrata, pero en estos días renunció a ser candidato a la presidencia de la República el presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, y eso marca una diferencia sustancial de lo que es el proceso electoral que se va a enfrentar en noviembre, el primer martes, si mal no recuerdo, de noviembre del presente año para la elección del presidente de los Estados Unidos, que enfrenta a un expresidente y a un presidente, algo tampoco muy común en estas elecciones. Un gusto, como siempre, Antonio, de tenerte aquí en Café y Palabras. Con mucho gusto, buenos días, don Claudio. Veamos, decía yo que no es común encontrar a un vicepresidente, perdón, a un expresidente de los Estados Unidos enfrentándose al presidente actual. Me acuerdo de algo similar con Teodoro Roosevelt, que por cierto perdió la elección de la reelección. Pero no es común en Estados Unidos que los presidentes, después de que pierden, me devuelvo, en Estados Unidos los presidentes tienen la posibilidad de ser reelectos una vez. Normalmente lo aplican solo en forma consecutiva. Es difícil que después de haber sido presidentes regresen nuevamente a ser candidatos a la presidencia de la República. Son contadas. Contaba el caso de Teodoro Roosevelt hace muchos años, muchas décadas, y ahora se volvió a presentar. Pero también hay algo, para dejarte el plano más o menos servido para que vos desarrolles el tema. También es cierto que el único presidente demócrata que ha perdido una reelección fue Jimmy Carter. De ahí en adelante, todos los presidentes demócratas han ganado la reelección. En el caso particular de Joe Biden, pues será diferente al de Jimmy Carter porque es un retiro para no participar en la reelección. Pero ¿cómo ves todo este panorama? Desde la perspectiva de Claudio Alpizar, creo que se fortalece, por lo menos se disipan muchas dudas que habían sobre la salud del presidente Biden y de sus capacidades físicas y motoras, sobre todo, y mentales, con la elección muy posible digo, porque ya tiene una buena cantidad de delegados, de Kamala Harris. Pero oigamos tu análisis al respecto, Antonio Barrios. Sí, bueno, yo concuerdo, don Claudio, con todo lo que acaba de plantear, porque empecemos por Donald Trump. El caso de Donald Trump es interesante porque usted apuntaba muy bien de que cuesta mucho ver a alguien que, habiendo sido presidente, pues quiere reelegirse, pierde la elección y de nuevo vuelve al ruedo político. Y el caso de Donald Trump a mí me parece más que es una cuestión de revanchismo
porque quiere tratar de recuperar aquella presidencia que él sigue considerando, y una buena base electoral que lo apoya a él, siguen considerando que lo del 2020 fue un robo. Ujú. Yo creo que cualquier otro presidente lo hubiera dejado así, y bueno, no pasa más y la situación política en Estados Unidos continúa. Pero eso es muy particular, y creo que él viene por la revancha. Yo no me atrevería a decir de que está garantizada su triunfo, porque yo creo que la situación política en Estados Unidos está bien complicada, sobre todo más para el Partido Demócrata, pero también en general está muy complicada, en donde tampoco Trump está sobrepasando muchísimo el 50% de preferencia. Si uno lo compara con lo que en este momento tiene Kamala Harris, que es un poco, digamos, la discusión lo más reciente, Kamala Harris está al final de cuentas mejor posicionada que el mismo Joe Biden. Y la encuesta de ABC y otra encuesta de otra casa encuestadora que se llama Ipsos, etcétera, dan cuenta de que Kamala Harris tiene 47, 48 y Donald Trump 50, 51. Por ahí están, digamos, más o menos jugándose los números. Tampoco es que están de forma abrumadora. Eh, eh, por lo menos Trump, que se esperaba que este retorno fuera significativo, yo creo que, repito, y eso está con los números, y eso está comprobado, de que Kamala Harris está mejor posicionada que el mismo Joe Biden. Yo creo que lo que llevó a Joe Biden no solamente fue un tema de salud, y que a mí me parece, perdón, que es una cuestión más de tosudez por parte de Biden haber continuado, y creo que le hubiera ahorrado muchos de estos dolores de cabeza que en este momento el Partido Demócrata tiene, si hubiera habido una verdadera intencionalidad desde que escogieron a Kamala Harris como vicepresidenta en el 2020, de realmente lanzarla 4 años después. Yo creo que toda esta tosudez, muy similar a la de Trump, viniendo por el revanchismo, yo creo que también de alguna manera Biden está apostando o estaba apostando, eh, tiene un tema ahí de obsesión bastante complicado, el mismo Biden, de continuar, digamos, en esta guerra contra Rusia en Ucrania y todo el tema de China con Taiwán, pretendiendo él, si hubiera sido reelegido, terminarla de alguna manera. Eso no hubiera sido posible. Entonces, el hecho de que se retire, pues deja, usted lo dijo muy bien, don Claudio, ahora, deja muy claro que en efecto hay un problema de salud muy serio en él, física y mental. Definitivamente, difícilmente hubiera logrado terminar la presidencia si hubiera sido reelegido. Y eso hubiera sido incluso más complicado todavía para la política estadounidense, teniendo un presidente en ejercicio ya, plenamente en ejercicio, que hubiera tenido que retirarse ya definitivamente por un tema de salud. Ahí se hubiera aplicado, lamentablemente, a partir de la enmienda 25ª, lo que le hubiera tocado, digamos, a Kamala Harris, si hubiera continuado como vicepresidenta, de tener que, digamos, aplicar lo que la Constitución dice para destituir a un presidente en ejercicio. Entonces yo creo que en buena lid Biden se retira, pero también todo eso, si lo hubiera ahorrado, sí de veras hubiera tenido la intención de que Kamala Harris, 4 años después, hubiera sido la ungida en poder, digamos, ser lanzada como presidente. Y eso yo creo que hubo un trabajo por parte de Biden, y tengo que decirlo abiertamente, un trabajo sucio por parte de Biden el no haber considerado a Kamala Harris por un tema de edad, sabiéndose de que Donald Trump estaba sin duda ya lanzándose para buscar la reelección, alterna, pero finalmente la reelección. Entonces, ahí se le hizo un daño también a Kamala Harris, se le hizo un daño al Partido Demócrata, que se hubiera evitado si la situación política o la decisión de Biden hubiera sido distinta 2 años atrás. Antes de entrar en pleno al tema de los demócratas, me surge una inquietud que quisiera comentar con vos y oír tu posición. ¿Por qué Trump de nuevo? Normalmente cuando un expresidente pierde una elección o un candidato pierde una elección, no se le da la posibilidad ni en el Partido Demócrata ni en el Partido Republicano de volver a ser candidato. O sea, todos los que han perdido una elección, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata, y no hablo de una elección interna, hablo de una elección nacional, porque internamente sí han habido algunos
que luego vuelven a plantear su nombre y terminan siendo candidatos. El mismo caso de Ronald Reagan, por decir un nombre. Pero el tema es que cuando un candidato es derrotado, difícilmente se le da una segunda oportunidad en estos dos partidos. Y si es el caso de un expresidente que es derrotado en su reelección, también. Tan buen gobierno hizo Donald Trump que los republicanos le dan una segunda oportunidad luego de haber perdido con Biden, con ese que hoy él critica, con ese que hoy lo ven viejo, que lo ven físicamente muy deteriorado, pues ese mismo, con 4 años menos, derrotó a Donald Trump, supuestamente desde la perspectiva de Donald Trump, después de haber hecho un gobiernazo. Extraño que después de haber hecho un gobiernazo, eh, no haya sido reelecto. Hay que recordar también que si hubiera sido por el voto ciudadano, porque la elección en Estados Unidos es particular, por cada estado salen delegados, se gana cada estado y se van sumando delegados, pero en la votación que Donald Trump tuvo contra Hillary Clinton, perdió también en la sumatoria de votos ciudadanos. Pierde, queda presidente, viene y pierde con Biden y ahora le dan una oportunidad. Entonces, es, es tan buena la gestión de Donald Trump, es tan buen candidato, que yo tengo muchas dudas, pero aquí le he invitado sos vos, que le dan una oportunidad, o es que hay una crisis de liderazgo al interno del Partido Republicano, que un candidato con tantas falencias como Donald Trump es nuevamente puesto en la palestra electoral. Bueno, yo creo que hay, muy interesante, don Claudio, lo que apuntas. Yo creo que lo que hay es una crisis de liderazgo en ambos partidos. Si uno echa un poquito para atrás y uno ve el frescor que trajo en su momento en los años 90 Bill Clinton con 40 años de edad y que rompió el molde cuando el mismo George Bush padre, después de ganar la guerra del Golfo Pérsico, creyó que ganar las guerras en el exterior implicaba una asegurada reelección, pues ya vimos cómo le fue de mal a George Bush padre. ¿Y por qué? Porque llegó una persona muy nueva, con un discurso completamente nuevo y barrió en las elecciones. Y uno puede ver el caso también del mismo Partido Demócrata, ya entrado el año 2000, con el caso, por ejemplo, de Obama. Eh, ha costado, ha costado más ver gente joven en el Partido Republicano. Correcto. George Bush, hijo, cuando se postula en el año 2000, ya tenía casi 60 años de edad. Es decir, ya estaba Y es el más joven, de la época moderna es el más joven exactamente, ya de los estaba entradito. republicanos. Sí, exactamente. Entonces ha costado más en el Partido Republicano ver gente joven de 40 años de edad como Clinton y como Obama, hacer de las suyas, digamos, y formar, digamos, nuevos líderes. Pero ¿qué es lo que pasa con Trump? Trump tiene algo muy interesante que yo le admiro, independientemente si fue un buen gobierno o no, porque eso también es una discusión complicadísima, ¿verdad? Y eso cada quien tendrá una... Lo que le rescatan a Donald Trump es que nunca hizo ninguna guerra en el exterior y más bien se dedicó a hacer otro tipo de cosas muy distintas que ningún otro gobierno hubiera hecho. Y sentarse con Kim Jong-un, sentarse con otros liderazgos que nadie hubiera querido hacer. Entonces, bueno, ¿qué pasa con Trump? Que Trump nunca dejó de hacer campaña electoral después de que él sigue insistiendo que le robaron las elecciones. Es decir, siguió viajando por los estados de la Unión haciendo campaña electoral. No hubo tampoco quien le pusiera un pie adelante como para decir, bueno, ahora me toca a mí y por tanto nadie se atrevió en el Partido Republicano a cuestionar el liderazgo que dejó sembrado, independientemente de los eventos que ocurrieron en enero con la toma del Capitolio y todo lo que ya vimos en aquel momento. Entonces, él nunca dejó de hacer campaña política, continuó los 4 años después del 2020 haciendo la campaña política, preparando el camino para esto que en este momento tiene, y eso creo que de alguna manera le ha valido, más allá de que el Partido Republicano tiene crisis de liderazgos igualmente, no hubo quien, digamos, eh, le compitiera dentro de la estructura del Partido Republicano y que, digamos, pusiera en jaque el liderazgo que en este momento tiene Donald Trump. Entonces, bueno, fue cuando igualmente él se postuló en el 2017, el Partido Republicano, tal vez recordará, don Claudio, que el Partido Republicano no estábamos muy contentos porque el discurso confrontativo, agresivo, fuerte de él,
en esta condición sanguínea, en como él, digamos, se ha caracterizado, arremetiendo con las palabras más soeces que uno se pueda imaginar a cualquier, principalmente el tema de la inmigración. Bueno, no hubo quien, digamos, no hubo forma de que se lo pudieran quitar de encima, sobre todo porque Donald Trump es antisistema, siempre vive acusando constantemente al famoso Deep State que, digamos, conspira contra él, y tal vez recordarás hace poco con el atentado, cómo él volvió a decir de que el Estado atentó contra él. Es decir, siempre está jugando, digamos, con la variable de un Estado poderoso, de un Estado oculto, de grandísimo poder, que trata, digamos, de atentar contra su figura, que trata de atentar contra lo que él significa como líder político dentro de la estructura del Partido Republicano y dentro de todo lo que es, digamos, el Estado en Estados Unidos, que es igualmente gigantesco. Entonces, yo creo que Correcto. eso le ha valido, digamos, bastante para poder mantenerse vigente hasta la fecha. Ahora, si vamos al tema del Partido Demócrata, quisiera yo hacer una diferenciación entre ambos partidos para nuestros oyentes. Ciertamente en Estados Unidos hay otros candidatos, pero son muy minúsculos. Y el Partido Demócrata y el Partido Republicano son los que siempre se disputan históricamente la presidencia de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, eh, tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Siempre han sido estos dos partidos. Con ligeras excepciones aparece algún senador o algún congresista eh, que es independiente. Pero el Partido Demócrata y el Partido Republicano, mi buen amigo Antonio Barrios, tienen diferencias sustanciales. El Partido Demócrata es un partido muy conservador en lo económico. Es un partido que cree en los impuestos, que cree en el Estado, que cree en la utilidad del Estado para beneficio de los ciudadanos. En este campo, el Partido Republicano es muy liberal. Es un partido que no cree en los impuestos, un partido que cree, bueno, con la excepción de Donald Trump, que cree mucho en la globalización, que cree mucho en el libre mercado, en la competencia. Desde el punto de vista económico son muy diferentes. Desde el punto de vista social, el partido más liberal social es el Partido Demócrata, que cree en el aborto, en el matrimonio igualitario, por poner dos son ejemplos, y el Partido Conservador en estos temas ha sido el Partido Republicano. Eh, ese choque nos va a enfrentar a dos candidatos. Yo estoy partiendo de que Kamala Harris va a ser la candidata del Partido Demócrata y como seguramente vos te has dado cuenta, ya con los apoyos que se han medido, ya supera la cantidad de delegados que ocupa para ser la candidata. Inclusive algunos candidatos que se nombraban como posibles le han dado la adhesión a Kamala Harris. Pero lo que iba es a esto, Kamala Harris realmente representa en todo su sentir al Partido Demócrata. En contrario a Donald Trump, que fue en algún momento parte o apoyó por lo menos a los Clinton en algún momento, hasta con donaciones y demás, y de repente ha evolucionado a ser un candidato conservador, antiaborto y anti algunas, muy religioso, cuando en su vida no lo había sido. Me parece a mí, y ahí viene la pregunta, que es más consecuente en su historia política Kamala Harris que el presidente Donald Trump. ¿Cuál es tu parecer? Bueno, yo quisiera agregar algo antes, porque históricamente siempre se puso al Partido Republicano como un partido muy belicista. Si uno ve guerras en el pasado, muchas de las guerras han sido más desarrolladas por el partido, estando el Partido Republicano en el poder, Cierto. con justificada o injustificada razón en cualquier parte del mundo. Pero el Partido Demócrata hoy tiene dos tendencias muy interesantes. Hay una tendencia muy progresista, que está liderada por Bernie Sanders, y algunos están diciendo de que la posición de Kamala Harris tiende a ser muy progresista, lo cual va a implicar que esto pueda significar un ataque directo de Donald Trump en contra de esta posición de Kamala muy de izquierda. Acuérdese que
cuál es la posición, recordemos cuál es la posición tan terrible, digamos, tan fuerte, tan radical de Donald Trump respecto a la izquierda y cómo ataca a la izquierda internacional e incluso todo el tema de Antifa en Estados Unidos, etcétera, y todo lo que significó durante su gobierno, todo el tema este de Black Lives Matter, que lo ve, digamos, como un tema de izquierda progresista, pernicioso, peligroso, etcétera. Pero también está al lado, hay un establishment que ha sido posicionado desde los Clintons hasta los Obamas. Hay un establishment que representa a Biden y Kamala Harris tendrá que navegar en ambas aguas de alguna forma. Creo que Kamala Harris va a tener que continuar la política de Biden, va a tener la sombra de Biden. Eso va a ser muy complicado para Kamala Harris, va a tener la sombra de Biden en todo lo que ha significado en materia de política exterior, obviamente en el tema de la inmigración, que incluso la misma Kamala Harris ha sido contradictoria porque cuando ella fue fiscal de California, antes de convertirse en candidata a la vicepresidenta, ella había dicho, había declarado, siendo Donald Trump presidente, que ella iba a luchar en contra de estas políticas anti-inmigración de Donald Trump. Y esas políticas al final no se vieron por ningún lado y cuando ella se convierte en vicepresidenta, igualmente el mismo Biden le encomienda una tarea espinosísima que era tratar de resolver el tema de la inmigración y los resultados de ella fueron negativos en todo sentido. Por eso es que ella tiene una desaprobación hasta del 53% como vicepresidenta, lo cual no le ayuda mucho tampoco en el desempeño que ella ha tenido, porque lo que se dice es que ella ha sido muy ninguneada, muy esquineada, muy arrinconada durante la gestión de Biden. Entonces, eso le puede traer, digamos, algún tipo de problema. Así que yo no sé hasta dónde, digamos, Kamala Harris va a ser lo suficientemente progresista como se auto ha proclamado o se ha presentado respecto a los derechos reproductivos de la mujer, cuando incluso rechazó la decisión de la Corte Suprema hace 2 años por el tema del aborto, como ahora, digamos, es ilegal en la mayoría de los estados. Yo no sé hasta dónde ella va a poder navegar en ambas aguas, manteniendo, digamos, esa visión progresista, como usted lo apuntó muy bien, don Claudio, de cómo se ha caracterizado el Partido Demócrata y navegando también respecto al establishment, que es muy fuerte desde el punto de vista militar, cómo ha habido un cambio en el Partido Demócrata en estas guerras que está enfrentando también, la guerra en Gaza, la guerra en Ucrania, conflicto China-Taiwán, le va a tocar, digamos, un hueso muy duro en materia de política exterior. Así que yo creo que Kamala, pues sí está muy bien, que si, digamos, es elegida, es nominada, sí tiene, digamos, muchos votos, tiene 1976, pero recordemos que Biden logró 3.900 de los 4.800 que en total son los delegados del Partido Demócrata. Entonces está lejísimo de poder igualar la preferencia que llegó a tener Biden cuando fue nombrado, cuando fue nominado, respecto a la cantidad tan pequeña que tiene. Obviamente tiene el mínimo, pero ese mínimo también, digamos, la lleva en una condición muy débil y le toca todavía, digamos, hacer mucho más trabajo para ver cuánto logra aglutinar para tener, digamos, un mejor, estar mejor acuerpada con la mayoría de los delegados del Partido Demócrata. Ahora veamos un tema que también va a estar presente. Donald Trump, cuando es presidente, se enfrenta a una mujer que se veía muy poderosa, ex primera dama, ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, como Hillary Clinton, ex senadora. Se veía una candidata muy sólida y Donald Trump, aún perdiendo el voto ciudadano, ganó los estados necesarios y terminó siendo presidente de los Estados Unidos. Perdió la elección contra un hombre, contra Biden, y viene ahora a enfrentarse nuevamente a una mujer. No hay la menor duda, no creo que sea ni siquiera un tema de discusión, de la misoginia que padece Donald Trump. Eso es evidente históricamente en toda su formación, desde muy joven hasta la fecha. Ha tratado a veces de condimentarlo o de suavizarlo, pero es evidente que su misoginia ha estado siempre presente en toda su vida. Le toca nuevamente enfrentarse a una mujer que es la primera mujer que logra ser vicepresidente de los Estados Unidos. También creo que fue la primera mujer negra que asume un alto puesto
judicial en el estado de California y ahora podría ser la primera mujer presidente de los Estados Unidos. ¿Podrá tener el tema de las mujeres con la apertura que tiene para los derechos reproductivos Kamala Harris, lo contrario a Donald Trump, pudiera ser el tema de los derechos de las mujeres y el ser una mujer nuevamente, la que posiblemente pudiera ser presidente de los Estados Unidos y derrota a Donald Trump, podrá ser el tema de la mujer un tema clave en esta elección de los Estados Unidos? Sí, sin duda, pero también Donald Trump ha suavizado su posición respecto al tema del aborto. Yo he escuchado en los discursos a Donald Trump decir de que no va a ser tan fuerte como en su primer gobierno respecto a la prohibición total del aborto, porque él ha manifestado de que va a permitir que cada estado trate de crear las condiciones que crea necesarias para el tema del aborto, sea en prohibición total o prohibición parcial. Es decir, Trump ha suavizado esa posición sabiendo que una posición tan radical le puede restar votos sobre lo que significan los derechos reproductivos, que no es una cuestión de progresismo, de izquierda o de derecha, sino que es una cuestión que hoy en día está muy en boga, hoy en día está como parte de la evolución de los derechos humanos y sobre todo los derechos de la mujer, de la cual, digamos, es un tema del cual hoy no se puede desoír. Simplemente decir no existe. No, sí existe. Es una cuestión que se tiene que tomar, digamos, con la seriedad que esto requiere. Entonces, el mismo Donald Trump ha tenido que también suavizar esa posición. El tema aquí, más que todo, yo creo, está en la posibilidad de que Kamala Harris, por su origen, pueda jalar el voto latino o una parte del voto latino que se ha sentido muy excluido con el gobierno de Biden, que muchas de las promesas contenidas en el 2020 no se cumplieron, el tema del voto asiático, por el origen también, digamos, de la madre de Kamala Harris, habría que ver cuánto peso eso puede llegar a tener como para realmente tener la condición de jalarlo y que sirva de voto, digamos, positivo para Kamala Harris, y el tema también de las mujeres, por todos los derechos reproductivos. Entonces, pero también está Donald Trump, que tiene una buena fuente también de voto latino, que lo apoya, porque recordemos, don Claudio, que los latinos ya establecidos en Estados Unidos no son tan hermaniticos como uno cree sobre los latinos que están llegando a Estados Unidos. Es decir, el latino no es tan hermano como muchas veces se presenta, con todo este descalabro y todo este desorden migratorio que está en la frontera entre México y Estados Unidos. Es decir, no son tan solidarios como la gente cree. Y entonces, bueno, ahí hay un voto latino que también Donald Trump tiene de su lado. Entonces, todo el tema de los swing states que hemos hablado en otras análisis en tus programas, es gente que no se declara ni demócrata ni republicano, y ahí es donde está la lucha entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano de convencer a esas poblaciones que son latinos, asiáticos y todas las nacionalidades que ustedes se puedan imaginar para tratar de jalar de un lado y otro este voto que nunca es tan del todo demócrata ni republicano. Ahora, en el caso de Kamala Harris, tiene un tema muy interesante que es el tema de cómo llega su familia a los Estados Unidos de América. Pero tal vez antes de tocar ese tema de las migraciones, déjame ir a un corte comercial, Antonio, y ya regresamos aquí a Café y Palabras para esta interesantísima conversación que estamos estableciendo aquí, donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Regresamos a nuestra conversación con el internacionalista Antonio Barrios. Hablamos de las elecciones de los Estados Unidos, un tema que seguramente a medida que vaya pasando el tiempo, por lo interesantes que son y por la influencia que tienen estas elecciones, estaremos tocándolas semana a semana, así que seguramente estaremos muchos días con la compañía de Antonio Barrios y seguramente tal vez de algunos otros que dominen el tema con la fluidez y con el conocimiento que lo hace Antonio. Antonio, te decía antes del corte que Kamala Harris tiene una historia de vida interesante. Sus padres se conocieron en la Universidad de Berkeley, son migrantes, el papá de Jamaica, la mamá de la India, pero migraron en una forma diferente hacia los Estados Unidos. Llegaron a una de las universidades más prestigiosas a educarse. Kamala también tuvo la oportunidad de educarse, o sea, tuvieron sus padres una gran oportunidad que valoraban, sobre todo el padre que ponía el tema siempre de cómo en Jamaica una clase poderosa blanca tenía sumisos y esquiliados a toda la población negra, y su madre hindú también planteaba algunos temas diferentes por la colonización inglesa, pero ambos llegaron siendo críticos, ella un poquito más conservadora, él más duro, hablo de los padres de Kamala, pero Kamala también es reconocida por esas luchas que ha generado sobre el tema de migración. Antes vos nos decías de que le habían encargado desde el gobierno algunos temas de migración y que no había dado los resultados ideales, pero da la impresión que no solamente el Partido Demócrata es un partido que siempre ha sido menos reticente a la migración controlada, más legal, pero más abierto a la migración, que la migración sin lugar a dudas ha sido algo histórico en los Estados Unidos desde los migrantes ingleses, ¿verdad? Que venían siguiendo las ideas de John Locke, los Whigs que llegaron a los Estados Unidos hasta la fecha. Ha sido un país conformado por migrantes. Pero, ¿qué crees vos de que pueda representar también? Hablamos ahora del hecho de ser mujer, ahora hablamos del hecho de ser una hija de migrantes, donde una mujer de padre negro, de madre mulata, una combinación interesante, uno hindú, el otro jamaiquino, se va a enfrentar a un ricachón blanco y que defiende mucho, casi que al estilo nazista, esos blancos norteamericanos, esos rosados norteamericanos, por lo menos en su primera campaña. No sé si en esta irá por la misma línea Donald Trump. Bueno, el hecho, a ver, voy a decir algo que puede significar un problema, pero hay cosas que hay que decir. Primero quiero referirme a esto. Yo creo que no hay nación en el mundo, no hay país en el mundo donde estén contenidas la gran cantidad de nacionalidades que uno se pueda imaginar. Ese país es Estados Unidos. En Estados Unidos uno encuentra de todo lo que en el resto del mundo puede haber dentro de Estados Unidos. Es un país multinacional, multiétnico históricamente, y el hecho de que, y quiero empezar para atrás en tu
su comentario. El hecho de que Donald Trump en este momento esté queriendo representar a una población, esta población a la que usted hace mención, blanca, tirando casi a rosado, como él, ¿verdad? Que también igual se cuentan por millones de personas. Estados Unidos tiene casi 360 millones de personas, tiene 60 millones de latinos, de los cuales un 60% tiene condiciones para votar. Estados Unidos, de la cual incluso don Claudio, no falta mucho tiempo como para que un latino ya eh, eh, totalmente eh, absorbido por la cultura estadounidense termine siendo dentro de poco tiempo presidente de Estados Unidos, cuidado no, ¿verdad? Que eso llegue a ocurrir, o con base mexicana muy fuerte. El hecho de que Donald Trump esté representando en este momento a una buena base supremacista blanca, eso lo hace, es lo mismo que está pasando en Europa con la extrema derecha. Hablan del famoso gran reemplazo. Bueno, ¿qué va a pasar con esta inmigración descontrolada? ¿Qué va a pasar con la población blanca nativa? Que incluso hasta conceptualmente es un error decir que la población blanca en Estados Unidos es nativa cuando los nativos son otros en Estados Unidos, que les fue robada sus tierras por los holandeses que empezaron llegando, después por los ingleses y otras nacionalidades venidas de Europa, como usted bien lo apuntó. Bueno, es parte de ese temor fundado o infundado, de la cual pues una persona como Donald Trump cree que se viene el famoso gran reemplazo. Es lo mismo que piensan los líderes de la extrema derecha en Europa. ¿Qué va a pasar con toda la inmigración masiva de africanos, negros, musulmanes que llegan a Europa? El caso de Kamala Harris es interesante porque tampoco hay una garantía plena que por tener raíces inmigrantes vaya a implicar un compromiso real, decidido, comprobado, de que ella va a estar a favor de la inmigración. El mismo Biden, cuando él asumió la presidencia, cuando él asumió en el 2020, todo el mundo creyó que las fronteras se iban a abrir después de Correcto. ser tan cerradas y tan blindadas. Y podemos ir al caso de Obama también, ¿verdad? Exacto, con Obama hubo la mayor cantidad de deportaciones que no se había visto nunca antes, cuando la gente decía, bueno, por ser negro va a ser distinto. No, nada que ver, no hay nada que garantice eso en lo absoluto, pero sí está comprobado que con Obama se dio la mayor cantidad de deportaciones. Entonces, cuando Biden llega a la presidencia y todo el mundo dijo, ya se acabó la pesadilla de la inmigración, ya se acabó el blindaje que había puesto Donald Trump y la construcción del muro, etcétera, etcétera. Bueno, no, pasaron 2 años y no fue 2 años después que se empezó a tocar el tema de la inmigración. Y la gente creyó que la frontera se iba a abrir, ahora sí puede pasar todo el mundo. No, eso no fue así. El blindaje se mantuvo, las políticas se quedaron ahí, digamos, en el aire, porque se le dio prioridad a otros temas que eran importantísimos. Es decir, no hay nada que garantice que el origen de Kamala Harris vaya a implicar un compromiso real, decidido, en pro de la inmigración. Ahora, las elecciones de los Estados Unidos, como decíamos antes, se deciden estado por estado. No necesariamente el presidente que tiene más votos va a ser el presidente que va a ganar la elección. Inclusive en los Estados Unidos, para tener un panorama claro de cómo está la elección, hay que hacer 50 encuestas, una por estado. Una encuesta a nivel nacional te podría decir cuál tiene más intención de voto. Pudiera decir, como pasó en la época de Hillary Clinton y Donald Trump, podría decir sí, hay más intención de voto para Hillary Clinton. Pero eso no quiere decir en Estados Unidos que el que tiene más votos gana. Gana el que gana más estados, más de los 50 estados. En este momento, tu lectura, tus estudios, tu investigación, ¿cómo plantean esa línea delgada que se acostumbra a hablar de estados azules y estados rojos y algunos swingers, ¿verdad? Que cambian de posición elección tras elección, pero que son los menos? ¿Cómo ves esa lectura entre el Estados Unidos conservador, el Estados Unidos progresista, el Estados Unidos religioso, el Estados Unidos más abierto y más seglar? ¿Cómo analizas
ese voto ya pensando en los 50 estados y no en la totalidad de Estados Unidos de América. Bueno, yo creo que la línea, don Claudio, hoy en día entre lo que podría significar la votación, tanto a favor del Partido Demócrata como el Partido Republicano, yo creo que la línea en esta oportunidad es muy, muy delgada. Si Biden hubiera continuado como presidente, la elección al final de cuentas hubiera sido bastante reñida. Es decir, si ganara Donald Trump esta vez no va a ganar de forma abrumadora como lo hizo la primera vez en el 2017. Esta vez han habido algunos estados en los cuales en el 2020 el mismo Biden ganó, que hoy en día hay mucho desencanto y se han tornado, digamos, en rojo, como se dice popularmente. Es decir, dejaron de ser azules para convertirse en rojo. Y otros estados que en su momento había ganado Donald Trump se convirtieron para, en este caso, digamos, con la esperanza de Biden, estarían dispuestos a votar por Biden. El asunto es que aquí hay más que un tema de cuánta gente va a votar de un lado y otro, aquí hay un tema de lealtad, y eso es un tema del cual Kamala Harris tiene que cuidarse mucho, porque si hay demócratas que tienen lealtad hacia Biden, no significa que vayan a votar por Kamala Harris. Y eso es una cuestión que son votos que de ahí uno lo está viendo con lo que dijimos anteriormente, don Claudio, el hecho de que Kamala Harris en este momento tenga 1976 delegados asegurados frente a toda la cantidad enorme que votó por Biden, eso está dejando claro que es gente que tiene una fuerte lealtad hacia Biden, no necesariamente una lealtad hacia Kamala. Correcto, no se Kamala Harris, al heredan. final de cuentas, Kamala Harris es una compañera de fórmula. No votan por Kamala, votan por el presidente o votan por el que va a ser nominado. Entonces, en ese sentido, es una cuestión complicada porque es lo mismo que le puede llegar a pasar al mismo Donald Trump. Eh, Escoge a J.D. Vance, que es igual a él, ¿verdad? De ahí por eso ya lo están ungiendo. En caso de que Donald Trump gane la elección, lo están ungiendo para convertirse eventualmente en un seguidor o en un presidente dentro de 4 años. Ahorita está muy complicado y la línea es muy, muy delgada de quién va a votar por quién. La elección va a ser muy Sin reñida con olvidar Biden y que con Biden. ese candidato que él escoge había definido a su hoy candidato, o sea, el vicepresidente actual de Donald Trump había definido a Donald Trump como un Hitler, ¿verdad? Palabras Claro, muy gruesas. por eso, ahí está lo paradójico de la crítica que le hacía el mismo J.D. Vance en el pasado, pero bueno, yo creo que fue muy estratégico por parte de Donald Trump en haberlo escogido, porque así logra, digamos, quitarse de encima a un crítico tan fuerte como había sido él, incluso hasta el mismo J.D. Vance había encabezado un movimiento anti-Trump, que estaba empezando a tener una buena cantidad de adeptos dentro del mismo partido, el Partido Republicano, incluso fuera del Partido Republicano, ciudadanos que habían levantado la bandera anti-Trump, y bueno, eso quedó ya prácticamente, murió cuando él perdió la elección en el 2020, porque se pensaba que eventualmente pues, Donald Trump podía ser reelegido. Pero bueno, lo escoge en virtud de poder traerse a la persona más radical en su contra, traerlo a sus filas con la idea de, desde ya, eh, convertirlo, digamos, en un seguidor innato o nato de él, para luego lanzarlo dentro de 4 años como posible sucesor. Ahora sí, para, digamos, sintetizar, don Claudio, sí yo creo que la elección va a estar muy reñida. Hubiera continuado Biden, o ahora que asume la estafeta Kamala Harris, va a ser en realidad reñida. Algunos me preguntan, bueno, ¿va a ganar Trump? Yo creo que Trump va a ganar, pero no de forma muy abrumadora. Y como usted bien lo dijo, aquí lo que vale es el voto del colegio electoral, en la cual hay algunos estados que sí los tiene asegurados el mismo Trump, eh, que va a ser muy difícil para Kamala Harris poder asegurarse, precisamente por lo que dije anteriormente. Los delegados que nominaron a Biden fue por una cuestión de lealtad. No necesariamente tienen que votar a favor de Kamala Harris. Y eso puede ser una factura muy cara a muy poco tiempo de la elección, en todo el rollo en el que Biden metió al Partido Demócrata por haberse mantenido con esta tosudez de con la reelección. Si virtudes tiene Kamala Harris, tiene la virtud de ser muy agradable, muy simpática, muy fluida en su conversación, mientras que el otro es repugnante, es prepotente,
pero ya sabemos que en política hay gustos de gustos en Estados Unidos o en Costa Rica, el país que sea. A veces los patanes se enamoran a cierta clase del electorado y en ocasiones más bien es el simpático, el decente que marca diferencia, pero estamos en un mundo que ya lo hemos visto, donde este tipo de candidatos, estilos trompistas, gustan. Pero si analizamos algo de lo que vos estabas diciendo sobre el caso del vicepresidente escogido por Donald Trump, podríamos ir también a pensar en los vicepresidentes que podría tener Kamala Harris. Donald Trump buscó a un vicepresidente mucho más joven que él, prácticamente lo dobla en edad. Claro. Donald Trump, como un poco como para llamar la atención sobre esos radicales jóvenes que también pudieran verlo a él no tan distante en edad del presidente Biden, entonces hizo un cambio. ¿Qué le podría convenir a Kamala Harris en vista de que puede haber algunos cuestionamientos por ser muy progresista, por ser mujer, por ser negra, que todavía en Estados Unidos, no nos engañemos, vemos que el voto radical blanco, racista, estuvo a favor de Trump tanto cuando ganó como cuando perdió, entonces no hay que engañarse, todavía existe mucho, eh, mucho racismo en los Estados Unidos. ¿Qué candidato le podría convenir a Kamala Harris? ¿Le podría convenir otra mujer? ¿Le podría convenir un hombre? ¿Qué perfil te imaginas vos que podría ser el atractivo para contrarrestar algunas de las debilidades que el electorado pudiera encontrar en ella? Bueno, algunos hablan de los candidatos que se habían estado proponiendo dentro de esta mini primaria que el mismo Obama, al no apoyar tan abiertamente a Kamala, había estado diciendo que habían otros gobernadores y había una gobernadora, creo que 3 o 4 más, que querían que se hiciera una mini primaria para escoger a ese candidato extraordinario que Obama ha venido insistiendo desde que hace poco Biden dijo, me retiro de la reelección y ahí le paso el asunto a la vicepresidenta. Pues algunos hablan de que una mujer convendría a Kamala Harris, otros hablan de un hombre, pero muchos de los que que se estarían proponiendo o estaría ya escogiendo tienen que ver con estos que en algún momento querían ser nominados al Partido Demócrata. Cuando ya vieron que, usted lo dijo al inicio de tu programa, usted había dicho que habían algunos que ya habían desistido y que lo están dando el apoyo a Kamala Harris, porque ya ven que digamos, el asunto ya no da, digamos, para más. Entonces yo creo que algunos de los gobernadores, eh, creo que el de California, que ahorita no me acuerdo cómo es que se llama, creo que es Shapiro, si no me No, equivoco, ese Shapiro es de Pensilvania. de Pensilvania, sí, gracias. Eso sí lo tengo claro, ya te Sí, digo quién es correcto, el de. de Pensilvania, Shapiro, un hombre o incluso una mujer. Hay una gobernadora que eventualmente pudo haber estado por ahí también, que se pudo haber nominado, pero repito, cuando vieron que era ya inevitable que Kamala podría convertirse en la nominada del Partido Demócrata, pues simplemente desistieron y podría ser por ahí que la vicepresidenta, en el momento en que la nominen en la convención de agosto, del 19 al 22 de agosto, pues podría estar escogiendo a algunos de estos que en su momento habían querido ser. Gavin Newsom es el de California. Sí, correcto. Gavin Newsom. Entonces, yo creo que conviene escoger a estos como para, digamos, tener de su lado y evitar, digamos, resentimientos, tener de su lado a estas personas que en su momento habían querido ser nominados. Creo que conviene escoger a estas personas, un hombre o una mujer, como los nominados a vicepresidente. A mí me suena Vicepresidenta. sí, que John Shapiro podría ser muy interesante, porque no solamente tuvo una elección donde derrotó en una forma aplastante a un senador de extrema derecha, sino que también es judío y podría ser también un contraste para ese apoyo que tiene Donald Trump en la comunidad judía, ¿verdad? Habría que analizar cuáles, pero yo creo que eso lo podemos hacer en otro programa, ya cuando el candidato, el vicepresidente de Kamala Harris o la misma Kamala Harris hayan sido electos como candidatos a la presidencia y candidatos a la vicepresidencia, porque vamos a ver, para concluir el programa, mi buen amigo Antonio Barrios,
estamos partiendo de una premisa que parece que es la que lleva hacia Kamala Harris, pero las sorpresas en política siempre se dan. Y ahí Obama no ha todavía evidenciado su apoyo abiertamente, se está cuidando un poquito. Pudiera ser que también, quien quita un quite, hay otra mujer muy poderosa que inclusive las encuestas la ponen en una posición mucho más alta que Kamala, que es Michelle Obama, ¿verdad? Que es así, en todo lugar que aparece, derrota con facilidad a Donald Trump. Sí, lo que pasa es que Michelle Obama ha dicho en reiteradas oportunidades, incluso desde el 2020, cuando se habló de que si podía ser vicepresidenta de Biden para irse fogueando, ella había rechazado y sigue hasta el momento rechazando, a pesar de que está muy bien en las preferencias, sigue rechazando la idea de ser candidata. Algunos en algún momento dijeron de que el hecho de Obama de no reconocer tan abiertamente todavía a Kamala Harris y buscar ese tal candidato extraordinario, algunos han estado pensando de si es que está tratando de buscar que sea Michelle Obama, o hay otra cuestión, otro argumento que Obama utiliza diciendo de que él quiere estar muy por encima de cualquier lucha intestina en la cual se encuentra el Partido Demócrata en este momento con todo lo que ha acontecido recientemente. Antonio, como siempre, muchas gracias. Te repito que te vamos a tener en varias ocasiones acá. Estas elecciones de los Estados Unidos de América que son muy determinantes para el mundo y que siempre en Costa Rica seguimos muy de cerca, nos obligan a estar periódicamente de aquí al 4 de noviembre, creo que cae, ¿verdad? O 1 de noviembre, el primer martes. Primer martes de noviembre, estar atentos a esa elección y nada mejor que con quien investiga y estudia al respecto. Muchas gracias, Antonio. Con mucho gusto, don Claudio, para servirle. Y gracias a ustedes por habernos acompañado y los esperamos el día de mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.